La entrevista. Formas de venderles como nuevos materiales, o sea, también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para llegar a lo Aquí sabemos poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre. ¿Qué es una denominación de origen? ¿No? Y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté yendo tan bien, gracias. Las verduras, así, de por sí dar una recomendación y que muchos lo pasamos por alto, o Sí, lo sí, pasamos sí. porque así somos muchos mexicanos. Claro. Y preocupados, bastantemente preocupados por el asunto. ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación? ¿Cómo estás, mi estimado amigo? No, hombre, yo feliz de que nos tomes la llamada, compañero. Término en inglés que significa noticia falsa. Es una noticia que se difunde a través de las redes. Gracias por estar aquí porque eres actriz y además eres muy, muy talentosa. ¿Soñabas con esto cuando eras pequeña? Esta 3, que es operaciones concretas, es de 5 a 9 años. ¿Qué pasó? Nos colgó, no es cierto, es broma. Nos colgó el teléfono, ya ni modo. ¿no? Mucha paciencia y confianza en lo que estamos haciendo como adultos y como ¿Hace papás. cuánto que no puedes ver a tus padres? ¿Hace cuánto que no tienes contacto con ellos? Mezcal poblano. Puebla también produce muy buen mezcal desde hace mucho tiempo. Para poder ayudar a la población a estar desinformados en función del COVID-19. Por eso, a ver, no te me enojes, vamos a calmarnos y seguimos con la entrevista, por favor. Que incluso ya están en tendencia. ¿Qué tanto puede afectar nuestra imagen pública? Algo que no te puedo describir con palabras. No, claro que no. Es como es en este caso el mezcal, no se tenía arraigado en todos los estados, digamos. Y pues, para empezar, que nos cuentes quién eres, qué haces, desde ¿cuál es el miedo más grande que tienes? Está del otro lado y me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica. El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, pues daba cuenta hasta el día de ayer. Es que estás bien idiota. He hecho una revolución de desinformación bastante grande. Es importante que es un contenido, como tú dices, informado, que es un contenido real. Pero que llevan 16 años trabajando con estas cajas y estas cajas son las que les ha dado de comer. Sí, claro, lo que pasó con el cristalazo. De hecho, esa era la referencia que estaba haciendo. Pero Es que, por eso, pero es que a eso se le llama una masculinidad frágil. Es decir, eso es a lo que le teme mucha gente. Hola, ¿qué tal, Oliver? Un gusto saludarte y por supuesto también saludar a tu audiencia y a todo el equipo que conforma tu programa. Enterarte que hay un desabasto pues no es tan complicado porque tienes la posibilidad económica para viajar. Y hay dos tipos de inversionista. El inversionista a corto plazo, que es el que le conviene vender. Más de 50 millones de mexicanos no tienen acceso a agua segura. Recuerda que todos los días de lunes a viernes tenemos una entrevista con invitados especiales. Gracias. La entrevista. Ya, me comenta producción que ya tenemos en la línea y me da muchísimo gusto y le agradezco enormemente a Paola Eunice Rivera Salas. Ella es experta en temas de comunicación educativa. Por si de pronto hay alguien que no sepa qué es la comunicación educativa, vamos a hablar de ello con ella. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Qué amable eres, yo te agradezco bastante que nos ayudes con este enlace. Para empezar, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? ¿Cómo te has adaptado a este nuevo? Bueno, pues es que no es nuevo, ya llevamos mucho tiempo trabajando. Pues yo en realidad no he sentido un cambio tan drástico. Me refiero a que quizás mi esquema de vida es muy tranquilo en términos generales, entonces no soy mucho de socializar en las grandes plazas, entonces yo la verdad he estado muy tranquila, dedicándome a la investigación. Los investigadores a veces somos un poco aislados, ¿no? Pues creo que en ese sentido hemos estado bien, y pues la familia bien también. Qué bueno. Hemos tratado de llevar las cosas con calma, ¿no? Creo que es un momento donde tenemos que pensar en que no todo es presión social, ¿no? Es algo que va a pasar y poco a poco entraremos en otra dinámica de vida, que eso también, más bien yo creo que es lo que tendríamos que estarnos cuestionando.
¿Qué sigue después de esta pandemia? Claro, justamente esa era la pregunta. ¿Qué sigue después de esto en cuestión educativa? Porque hay gente a la que este proceso no le tomó por sorpresa, como es tu caso, como es el caso de otras personas que están capacitadas o que están preparadas para este asunto. Pero de pronto a muchas escuelas, a muchas disciplinas les costó trabajo, les tomó por sorpresa por completo el asunto de tener que impartir clases desde casa. Ok, bueno, mira, yo creo, para empezar vamos a contextualizar esta parte de la comunicación educativa. Esta es una rama de la comunicación social que desde el inicio, más bien desde mediados del siglo pasado, empezó a tener auge, porque hubo como una necesidad de recuperar ciertos medios de comunicación que podían no solo dar información. Es un reconocimiento de que los medios de comunicación están constantemente educando. Educamos con los ejemplos y por lo tanto también educamos con los mensajes que damos, ¿no? Esto lo ha dicho muchísimos teóricos, desde un aprendizaje vicario hasta ya pasar totalmente a los medios, que fue lo que se dio a mediados del siglo pasado, sobre todo con el cine. Se reconoció el valor de la película como un medio para generar documental o generar un largometraje, un cortometraje, pero que tuviera cierto mensaje, cierto sentido. Entonces esto empieza a tener auge, insisto, en el siglo pasado. Hay más o menos unos 20, 30 años de trabajo intenso en parte de Latinoamérica y en México incluso se genera el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa en toda Latinoamérica. España también retoma, pero está muy casada también con, y aquí es donde me parece muy importante de repente no perder de vista todo el contexto, está muy asociada a lo que es el estado de bienestar, ¿no? Mientras hay estos subsidios económicos para desarrollar la educación en un tono un tanto paternalista, no quiero decir que realmente lo sea, tenemos estas herramientas y estos programas, cápsulas, etcétera, todos productos educativos que se centran a la educación, ¿no? Incluso vamos a tener el programa de telesecundaria, ¿no? Que en México y ha sido súper reconocido en el mundo, precisamente porque todavía sobrevive y efectivamente sigue siendo, bastante impactante en el país, ¿no? Entonces, nosotros tenemos a los medios desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro. ¿Cuál ha sido la dinámica? Y aquí es donde tú me preguntas, ¿nos tomó por sorpresa? Sí, nos tomó por sorpresa, efectivamente. ¿Por qué? Porque hemos venido reconociendo a los medios de comunicación como medios de entretenimiento y de información. Eso es algo terrible, ¿no? Sí. Habiendo una gama de canales actualmente, porque ahora esta es una cuestión que de repente tendríamos que replantear y analizar a profundidad. Ahora tenemos una gama de canales y de oferta al alcance de muchos de nosotros, ¿no? Tenemos ya muchísima gente que tiene acceso a internet por un lado y por otro lado que está consumiendo la televisión de pago. Tendríamos que tener, ¿no? Yo, si quiero construir siempre les hacía yo, y bueno, vos fuiste parte de esas generaciones, ese ejemplo de, ustedes pregúntenle a Google cómo hacer una bomba, se los va a responder. Y hay un video, y hay un experto, y vaya, no con esto quiero decir que hagan bombas, ¿no? Deténganse ahí, por favor. Deténganse ahí, por favor. Pero si ustedes quieren construir una casa, una escalera, una piscina, hay quien te lo va a decir, y está ahí adentro, y hay un montón de gente que te puede asesorar. Entonces deberíamos de visualizar esas herramientas desde otra perspectiva. Pero ¿qué es lo que hemos estado haciendo desafortunadamente para la mayor parte de los ciudadanos? Es considerar al internet y todos esos recursos y a la televisión y a la radio y a muchos otros medios de comunicación masiva como medios de entretenimiento y de información. Y con eso hemos truncado sus capacidades desde el usuario, Y obviamente, pues la televisora comercial que necesita publicidad, necesita ganancias. Y si pone una parte educativa, eso no vende. No vende. Claro, entonces no lo ponemos a cuadro o lo ponemos, ya sabes, en horario donde la audiencia no demanda. En donde es muy, muy baja. Es muy baja, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que efectivamente nos dieron, nos agarraron en curva, ¿no?
y le estamos tratando de contrastar todas estas necesidades, que efectivamente nosotros podemos aprender mucho estando en el televisor frente a una hora. De historia, de naturaleza, de cambio climático, hay muchas cosas, ¿no? Hay que reconocerlas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que hay muchas didácticas, si hay didácticas para la radio, hay didácticas para la educación a través de televisión, pero no las hemos recuperado en el aula, porque aquí va otra cuestión muy importante. Uh-huh. Hemos repetido estos esquemas de educación. Es decir, la educación tradicional, porque todavía es muy tradicional, aunque haya escuela activa, mucho se centra en que el maestro esté frente al grupo. Uh-huh. Pocas metodologías, por ejemplo, como el Flipboard Classroom, donde ya tú le das al estudiante una serie de materiales, documentos y recursos que tiene que consultar, y tú solamente llegas a la clase a hacer práctica, porque el chico ya tiene la parte teórica. Tú llegas a resolver dudas y después vamos a aplicar lo que tú aprendiste. Entonces, muy pocas metodologías hemos llegado a este punto, y obviamente pues la educación pública tampoco se ha volcado a esto. Como hemos tenido estas dinámicas tan, digamos, remarcadas, y no ha habido realmente un mecanismo que nos exija migrar a otras cosas, entonces hemos quedado igual, ¿no? Y por lo tanto, ahora sí, estamos en un proceso donde no estamos todos colgados de la lámpara, sorprendidos. ¿no? Sorprendidos. Ahora, otra situación que yo también creo que es muy importante recalcar, y creo que es necesario que las audiencias pues reflexionen. En los últimos años ha habido un deterioro desde el punto de vista de quiénes son o quiénes tienen el carácter para educar, ¿no? La parte del culto, de la iglesia, cualquiera que sea, ya no tiene credibilidad, por lo tanto ya no tiene tanta influencia moral y del comportamiento, ¿no? Entonces, la familia también se ha desintegrado. Los papás se dedican al trabajo, dejan incluso la educación a los abuelos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando socialmente hablando? Que es la escuela la responsable de la educación, ¿no? Y yo solté la carcajada, perdón si lo hice, no te preocupes. Este decreto en marzo, y nos dicen, en el decreto que da Andrés Manuel López Obrador, dice: señor, usted es padre de familia y tiene que hacerse cargo de la educación de sus hijos, por lo tanto, usted los puede atender en casa. Es una parte que dice el decreto que me parece muy interesante, porque ¿qué ha pasado? Hemos dejado todo el cargo de la educación, no formación, porque además en la escuela formamos, formamos valores, pero ¿quiénes hacen ese proceso desde el inicio? Es la familia. Sí. Entonces, es una desvinculación social, ¿no? Entre los medios, entre lo que socialmente pasa, entre lo que la familia no está haciendo, y de repente viene este asunto de la pandemia, donde tenemos que estar en casa, y el papá tiene que hacerse responsable de que su hijo ponga atención a las clases en línea. Que además los papás siempre han sido como este personaje intermitente en la educación, ¿no? Es decir... Claro. Bueno, no siempre, antes estaba más presente, pero ahora sí ha sido muy de... Ok, maestra, pues es su problema, ¿no? Entonces, hay muchos memes al respecto, ¿no? Cuando descubriste que el problema no era la maestra, ¿no? Sino tu niñito. Tu hijo. Pero tu hijo tiene que ver con una serie de prácticas que tú estás reforzando en casa o no estás trabajando. Y entonces, bueno, ya tienes aquí al chico 24/7, ¿no? De las cuales estas 6 horas tú tienes que ponerle atención de 5 horas para que trabaje. Y entonces te das cuenta que, ¿no? Estamos desbordados. Como papá, sí, ahí ahora te hablo como mamá, estamos desbordados. ¿Por qué? Porque efectivamente es trabajar, hacer nuestro home office, ¿no? Y por otro lado, está poniendo atención a que nuestros hijos se estén educando. Pero al final es cierto, es nuestra responsabilidad. Y eso está en la Constitución. Sí, de hecho sí. Oye, el panorama como en México, o sea, tú eres optimista del panorama que tenemos. Vaya, yo creo que no estamos tan mal en México, digo, estamos mal en algunas situaciones. Yo siento que más en la cuestión como de la desigualdad educativa, pero en otros ámbitos siento que estamos bien, ¿no? Mira, yo te diría esto.
nosotros tenemos un país muy... Bueno, hablando desde el punto de vista educativo, primero te resuelvo esta parte. Yo creo que lo que presidencial. pasó, bueno, aparte de... lo que pasó en la pandemia fue que no estábamos preparados para, ¿ok? Pero eso no quiere decir que el Estado no ha intentado dar una respuesta desde el punto de vista educativo. Que ha faltado mucha aplicación de recursos, adaptación de recursos para las necesidades que hay. Somos un país enorme, somos 115 millones de habitantes. No está fácil de la noche a la mañana tener materiales listos para que todos vayamos a casa, porque insisto, estos materiales están preparados para estar con el docente frente al grupo, ¿ok? Y con una serie de circunstancias como papás que no conocen los materiales y ni siquiera saben que están tomando clases sus hijos, ¿no? Entonces aquí hay un desconocimiento por un lado y por otro lado no tenemos las condiciones. Eso no quiere decir, insisto, que la SEP no se haya volcado a dar una serie de cursos a los maestros, no haya trabajado con ellos. Se están haciendo los consejos técnicos para que efectivamente los maestros tengan claridad de qué tienen que hacer y empiecen a generar sus materiales. Ahora, habrá que generar recursos suficientes para que se amolde a la situación social de cada uno de los chicos, ¿no? Esa parte a mí me parece que sí la podemos solventar, pero nos falta un poco de tiempo, ¿no? Y bueno, habrá que adaptarnos. Ahora, desde la otra perspectiva, sí, somos un país que vive de los servicios, desafortunadamente. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que se cerró? Pues efectivamente el asunto de restaurantes, hoteles, el cine, ¿no? Que tanto adoramos. Se cerraron las plazas, por ejemplo, aquí en Puebla, que nos encanta estar placeando, ¿no? Claro. Esta parte efectivamente sí tiene un efecto fuerte. Sin embargo, en este momento estamos en una situación donde tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas. Y más allá de eso no vamos a comprar porque incluso leo algunas reflexiones que está poniendo la gente en Facebook y en otras redes sociales donde te dicen, pues no es necesario que tuviera tanta ropa. Pues no. Sí. tantos coches allá afuera. Ajá, 3 carros en mi estacionamiento. No, porque además los tienes parados. No puedes salir más que a comprar, ¿no? Entonces, aquí creo que en ese sentido tenemos que trabajar en un replanteamiento de qué es lo que necesitamos. ¿Y quiénes estamos cubriendo? Afortunadamente tenemos en muchos sectores la capacidad de cubrir las demandas básicas a través del trabajo en el campo, ¿no? Entonces, no ha habido, al menos yo no, en todo el seguimiento de la pandemia, no he escuchado que haya desabasto de alimentos, que es lo que ahorita necesitamos, ¿no? No ha habido cortes de luz ni cortes de agua, que eso es importantísimo, y no hemos escuchado ya las grandes noticias de inseguridad, que ha habido, por supuesto, pero ya no son tantos. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos, no? Eso es lo que tendríamos que plantearnos, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Servicio de salud, obviamente, se tuvo que replantear, pero aún así, estando en casa y sin tanta interacción, pues la probabilidad de que te enfermes de cualquier cosa, es menos. Oye, es que, por ejemplo, ahorita que mencionas el área de la salud, hasta la docencia en la salud se ha estado adaptando fascinantemente. Estaba yo revisando un material. Maravilloso, ¿eh? Estaba revisando un material donde a los chicos la verdad desconozco, discúlpame de qué país era, pero vaya, les están enseñando a cómo operar desde la distancia, cómo realizar cirugías desde la distancia. Se me hace fascinante. Fíjate que la educación en salud, sobre todo en Estados Unidos y en algunos países europeos, ha sido muy, muy volcada a lo tecnológico. Yo de las últimas cosas que he escrito es sobre podcast. Y una de las cuestiones que identificamos al momento de estar trabajando esta parte de investigación es que, por ejemplo, graban, es un ejemplo muy interesante, a mí me encantó. Hacen podcast sobre cómo suena el corazón cuando tiene una deficiencia cardíaca, cuando tiene un soplo, cuando está a punto de tener un paro, ¿no? Y entonces los chicos llegan a la clase a escuchar. Porque dicen, bueno, tú con el estetoscopio tendrías que... Y entonces, a ver, escuches el corazón en esta condición, y ahora sí tienes que diagnosticar, ¿no? Hemos llegado a ese nivel tecnológico, ¿no? Qué bueno que pudiésemos
tener ya estas evidencias tan claras para que yo pueda formarme. Efectivamente, sí, ya hay muchos recursos en términos generales de cómo podríamos educar a través de tecnología, ¿no? Ya. Y eso se va a un reservorio y bueno, tú puedes utilizarlo cuando necesites. Oye, que además el audio, a mí de manera en particular, siento, y de hecho creo, no estoy seguro, tú fuiste quien, recuerdo que tú lo dijiste en alguna ocasión, en este país puede que no haya televisión, que no haya internet, puede que no haya servicios básicos como luz, agua, pero hay radio. O sea, la radio llega a muchísimos lugares, y revisaba también una nota de una profesora en una comunidad indígena, ella sí es mexicana, que a falta pues de estas condiciones de internet o de televisión, lo que hizo fue a través de un canal de radio, sí, o sea, a través de un walkie-talkie, pues, se puso a darle clase a sus alumnos, y los alumnos la escuchaban desde las radios, pues. Mira, aquí hay un par de cuestiones importantes. Una es que efectivamente los archivos o la comunicación a través del audio es más fácil. Porque, bueno, yo puedo echar un rollo igual que lo hago en clase, ¿no? Y entonces te puedo explicar un montón de cosas. Aquí lo que necesitamos es, desafortunadamente hemos tenido generaciones muy volcadas a lo audiovisual, más que a lo auditivo. Nuestros papás sí eran auditivos, ¿no? Porque ellos sí consumían mucho radio. Demasiado. Nosotros ahora consumimos más televisión, y eso ha hecho que efectivamente estemos perdiendo esta capacidad de captar la atención por la cuestión auditiva, a través del canal auditivo. Eso es algo que tendríamos también que retrabajar, pero efectivamente es más económico, y recordando estas medidas que puso la COFETEL en su momento, de que todos los celulares que se vendieran en el país tenían que tener el icono de radio. Entonces, o es la radio local, o es la radio a través del internet. A ver, repite eso último que dijiste. ¿Todos qué? Sí, todos los celulares que se vendan en el país tienen que tener el icono de radio. Ah, esa no me la sabía. Ajá. Eso es por ley. Entonces tú tienes la oportunidad de captar la señal de radio, ves que le pones los audífonos, y eso termina siendo tu antena. Ok. Fíjate que esa justamente era la duda. Es una ley, ¿eh? Yo platicaba con un grupo de chavos y decían, es que yo no entiendo para qué tiene el radio si ya nadie lo usa. Yo, por ejemplo, lo consumo todo el tiempo. A mí se me hace fascinante que lo tenga. Pero no sabía, de hecho, puedes descargar, en caso de que no lo tenga tu teléfono, lo puedes descargar desde cualquier aplicación de compra, y es gratuito. Sí, y es gratuito, y esa es la intención. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que la gente ya no compra un radio, porque ya no lo compra, ya no compraron los estéreos y todo eso. No, es tu celular. Pero en un momento dado, por eso viene toda esta publicidad de ya no uses tus datos, ¿no? Tienes la posibilidad de captar el radio. Entonces, ahí creo que es muy importante motivar a los chicos a volcarnos al asunto de lo auditivo, para que podamos explicar cosas. Ahora, otra cuestión que también creo que es necesaria señalar. ¿Necesitamos el contacto humano? Sí. Y muchos de nuestros estudiantes lo que estarían esperando y es también parte de la crisis que está sucediendo, es que no me lo está explicando mi maestra. Mi maestro no lo escucho, no lo veo. Y esta desvinculación es mucho de lo que nos está afectando actualmente, sobre todo en los chicos, los más chicos. Estoy hablando de los chicos primarias. de primaria. Ellos están vinculados porque nuevamente recurriendo a esto de quién es el que forma y el que da el ejemplo, yo necesito vincularme con ese líder. Al final es un líder frente al grupo. Entonces, es a veces muy importante generar para nosotros maestros nuestros propios materiales, porque el alumno siente que estás ahí. Claro. Y que además también platicábamos, por ejemplo, en alguna ocasión contigo, pues también esta cuestión ambiental del aula, ¿no? El aula vaya, incluso hay estudios muy complejos en función del aula, ¿no? Como de estos estudios de cómo funciona el ambiente, el color, la iluminación, la posición, todo. Es decir, como todo este lenguaje no verbal que existe dentro del espacio físico donde los alumnos se reúnen, y además tomando en cuenta incluso la cuestión emocional que hay dentro de un aula, ¿no? Y que mucho de esto lo da tanto el estudiante como el maestro. Entonces,
son circunstancias que en algún momento yo creo que esta es la parte difícil de la pandemia, porque nos desvinculamos de el amiguito, estoy pensando en los chicos y en los no tan chicos, ¿no? Tenemos ciertos círculos sociales, y por otro lado también nos estamos desvinculando del profesor, sobre todo si la clase funcionaba, sí, ¿no? Pues obviamente está muy feliz. De que no esté. Pero, nos desvinculamos del profesor que sí está, sí me comprendía, sí me escuchaba. Esta parte humana es la parte complicada que yo creo que nos está quebrando en este momento. La desvinculación social a la que hemos llegado, que no es imposible de resolver, Sí, eso no. es importante, pero también tiene que ver con las características o los recursos, ¿no? Evidentemente los chicos de preescolar que simplemente recibieron material, los mandaron a sus casas, pues sí, se vieron desvinculados totalmente de su ambiente social, y esto es lo que nos está quebrantando, ¿no? Quizás la segunda semana fue bastante buena, ¿no? Porque al final vacaciones, entre comillas, ¿no? Pero ya trabajar siempre en la escuela así no le funciona a todos los niños. Va a haber niños que estén muy felices y va a haber niños que no. Claro. Oye, Eso también la figura del docente, no sé si es mi imaginación, pero siento que en ocasiones es como, como desdibujada, pues como que en ocasiones sienten, por ejemplo, particularmente el padre de familia, siente que el docente es como el malo, ¿sabes? Como el ineficiente, que es el que no está cuidando bien a mis hijos. ¿Qué onda ahí? ¿Qué se hace en ese asunto? Bueno, es que es parte de los mitos y leyendas, ¿no? Nosotros los docentes en la actualidad somos mediadores. Entonces lo único que tenemos que hacer es lograr, a través de varias estrategias didácticas, que el alumno pase de un nivel de desarrollo de habilidades y conocimientos o de competencias a otro. Punto. Entonces, lo único que hacemos es incentivar, porque además tú lo puedes hacer por tu cuenta. ¿Sí? Está comprobadísimo que tú puedes trabajar desde casa y hacer educación a distancia. Esto no es nuevo, esto es algo que también hay que considerar. En Estados Unidos e incluso aquí en México hay mucha educación que se ha llevado a distancia por años, ¿no? Un ejemplo muy claro es los chicos que viven en el circo, los que viven en caravanas. Ellos simplemente van acreditando sus grados escolares a lo largo del año, ¿no? De su vida, van haciendo exámenes ante la SEP y sacan, van acreditando cómo avanzan. Entonces, esto existe, pero el docente es un mediador. Es algo muy importante. Tú como docente lo que vas a hacer es mediar el conocimiento y llevar a que el chico aprenda, desarrolle habilidades, comprenda temas, aclare dudas, porque todos en algún momento podemos aprender de manera autodidacta. Eso es una realidad. Pero el docente es mediador. El docente no es responsable de las conductas del estudiante, sí puede regularlas, pero la autorregulación viene del estudiante, ¿no? Ni tampoco es, pues, digamos, quien tendría que estar cuidando que el chico no tenga algún tipo de problema emocional o cuestiones por el estilo que hoy están muy de moda, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones donde efectivamente al docente se le ha cargado, por eso comentaba yo hace ratito esta parte del asunto social, al docente se le ha cargado muchas cuestiones que no necesariamente son de su competencia ni estamos preparados. Eso es algo también importante. Y tenemos una formación en la que la tenemos clara, sobre todo en educación media y superior, vinculada un tanto a saber tratar a un estudiante que tiene ciertos problemas emocionales, psiquiátricos, porque ya los tenemos, ¿no? Pero no es exactamente nuestra responsabilidad, ¿no? Y no es nuestra responsabilidad. Eso es algo que se trabaja desde la familia y se trabaja con otras especialidades, pero nosotros no. Entonces, parte de los mitos y leyendas es eso, ¿no? Nosotros podemos solventar cualquier cosa, no, realmente no. Oye, ¿no? ¿qué te tiene optimista en todo este asunto? ¿Qué es lo que te motiva en función de la educación que estamos atravesando en este momento? Uy, bueno, yo estoy muy emocionada. Porque Viendo el mundo, yo veo el mundo arder, dices.
que caiga. No es cierto. Mira, yo la verdad creo que es un momento muy importante para replantear la educación, ¿no? Esta es una primera etapa. La segunda etapa es, ¿qué estamos haciendo en la docencia? Y hacia dónde tenemos que avanzar. Yo respeto mucho a mis mayores, ¿no? Y por eso creo en la capacidad que tienen. Yo he trabajado en la formación de docentes desde hace muchísimos años. Yo creo que ya tengo unos 18 años trabajando en eso. Y creo que todos podemos aprender nuevos recursos, nuevas formas para educar, ¿no? Lograr este proceso de formación con nuestros estudiantes. A mí eso me tiene muy emocionada porque creo que es el momento que nos estamos dando cuenta que podemos ejercer la docencia desde otra dinámica. Creo que a veces yo soy calificada como sanguinaria en ese sentido, pero a mí me parece eso muy positivo porque estamos replanteando la educación. Tenía que pasar algo muy drástico en el mundo, o sea, ni siquiera es México, no estamos hablando de todo. En el mundo, y plantearnos, ¿qué estamos haciendo? Estamos repitiendo los mismos esquemas de toda la vida, que no necesariamente son los más efectivos, con generaciones que ya no son las mismas, que además parte de lo que también hay que reflexionar es que tenemos docentes que tienen 20 años frente a aula, y a veces traen las mismas prácticas, cuando todo el contexto social afuera ha cambiado. La escuela desafortunadamente ha sido una de las áreas, las organizaciones que más se ha atrasado. Entonces necesitamos, ahora que tenemos ya las cosas encima, desafortunadamente, replantearnos estos papeles. Yo creo que es un asunto súper importante. Y la otra parte es que el estudiante también se replantee qué es lo que está haciendo en su formación. Algunos alumnos me decían, yo estoy dando ahorita clases, como muchos, y me decían, oiga, pues vamos a trabajar de lunes a viernes. Y el sábado no, pues yo sábado necesito descansar, chicos, ¿no? No, pues nosotros no tenemos nada que hacer. Momentito. Es una situación que ustedes tienen que reflexionar. ¿Cuánto tiempo iban a la escuela y no les daba tiempo de entregar las tareas? Y ahora resulta que tiene todo el tiempo del mundo. Sí, ya sé. Pero ¿cómo están distribuyendo sus tiempos que ahora sí les está dando tiempo de alcanzar los objetivos de aprendizaje? Porque están todo el tiempo en casa, entonces su vida social es muy amplia. No lo sé, ¿no? Esto me llama mucho la atención personalmente, me ha dado mucha risa, pero sí, yo en un momento dado les tengo que decir, no chicos, o sea, perdón, ¿no? Existe el fin de semana, los días festivos, ¿no? Y que les vaya muy bien, pero todos necesitamos nuestros tiempos. Pero sí están volcados algunos de ellos muchos a seguir trabajando porque tienen demasiados tiempos muertos. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo con su vida social o su vida personal antes? Esta es otra etapa que también el estudiante tiene que plantear. Y las escuelas, bueno, esa es la parte más fundamental. Las administraciones educativas tendrán que decir en qué momento, porque además creo que tenemos ya que tener esta planeación de decir, en caso de, ¿qué pasaría? ¿Sí? Nosotros cuando fue lo del sismo hace 2 años, en 2003 años ya, en 2017, lo solventamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no fue a nivel nacional y poco a poco varias escuelas se fueron integradas. Y sin embargo estuvimos parados, pero tendríamos ya que estar preparados para que cualquier eventualidad podamos trabajar de manera remota. Y esta es la gran enseñanza que nos está dando esta pandemia. Esta es una primera pandemia, pero eso no quiere decir que no van a pasar otras. Y 1, y 2. Eso no quiere decir que el día de mañana, y yo lo digo como papá, lo digo como formador, lo digo como administrador educativo, el día de mañana me digan, señora, ¿y después puede salir? ¿De verdad queremos salir? Sí. ¿Y bajo qué condiciones? Porque llegamos a aulas de 50 niños que no tienen las mismas condiciones de higiene, ¿no? Ni la misma alimentación, y eso no nos expone otra vez. ¿Sí me explico? Entonces, yo les decía a ciertos grupos de mamás, de verdad vamos a dejar que nuestros hijos ahora vuelvan a integrarse. Está padre, pero pues traes también todo este aprendizaje de
ojo, nos estamos llevando a procesos de contaminación. Hablemos de sarampión y de otras enfermedades, ¿no? Que son controlables, Claro. ¿no? Pero al final de cuentas es complicado vivir en un mundo tan saturado como las sociedades que ya tenemos. Claro. Y entonces sí nos vamos a cuestionar, está padre salir al mundo, pero a lo mejor sí de primera mano, porque ya el encierro sí pesa, ¿no? Pero Y ya en mucho. lo cotidiano, pues empiezas a tener vamos a tener toda una psicosis, porque sí es cierto, de cómo nos vamos a comportar ya en público, ¿no? En la masa. Oye, pues tu contacto, Eunice, por favor, ¿cómo podemos revisar el trabajo que haces, tus investigaciones? Si alguien se quiere acercar contigo para alguna asesoría o para cualquier cosa. Eres experta en temas educativos, pero también en temas económicos y de historia y de docencia y de mucho. Entonces, ayúdanos, ¿no? Por favor, con tu contacto. Bueno, me pueden encontrar como Paola Eunice en Google Search. Me van a encontrar ahí en Google Académica y está parte de mi productividad publicada. Y también les doy mi correo electrónico de la universidad, que es paola.rivera@correo.gov.mx. Y con todo gusto estoy para servirles, ayudarles, asesorarles en todo esto que está sucediendo. Pues sí, ojalá que esta no sea la única charla que tenemos en la radio, en el programa. Yo te quiero muchísimo, te agradezco bastante, admiro tu trabajo desde hace muchísimo tiempo y te agradezco de verdad lo solidaria que siempre. Creo que esta es la segunda ocasión que tengo la posibilidad de entrevistarte y conmigo siempre has sido muy amable y te agradezco bastante. No, al contrario, y pues aprendamos, ¿no? Creo que esto es lo importante, el mensaje que tenemos que hacer es aprender a través de este medio de comunicación, aprender de tu programa, ¿no? Lo que podamos recuperar, ¿no? Y aprender de todo este contexto que está pasando. Pues estamos podemos ser mejor humanidad cada vez, sin duda alguna. Y pues estamos en contacto entonces, ¿va? Muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto. Ella es Paola Eunice Rivera Salas, ya lo hemos mencionado en un principio, es experta en temas educativos, particularmente en la cuestión educativa, en la cuestión de comunicación educativa, es experta también en tecnologías de la información y comunicación, en temas económicos y en tema financiero, y además en temas de historia. Nos vamos a una pausa, ya estamos otra vez muy tarde, pero quiero pedirles por favor que antes de que se vayan aprovechen el tiempo para buscarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos como Israel Oliver, y que también entren a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal en Spotify. Tenemos esta y otras tantas entrevistas disponibles para ustedes que hemos hecho con mucho cariño. Vamos a la pausa comercial, yo soy Israel Oliver, regresamos, gracias. La entrevista. Toda la información de este programa está disponible en Facebook. Búscanos, Israel Oliver.